Bendiciones, continuamos con más tiempo de Dios y como le decía en el anterior segmento, hoy vamos a reflexionar un tema que titula Cuida tu corazón porque de él brota la vida. Y en este día le propongo 4 principios o 4 claves que pueden ayudarnos a cuidar nuestro corazón. Creo que la palabra de Dios nos ofrece muchas más, pero he escogido estas 4 porque me parecen que son las más frecuentes con las que tenemos que lidiar casi cada día y entiendo también que la palabra del Señor para nosotros es muy útil, ¿sí? Trae luz y respuesta a lo que enfrentamos a diario. Así que le voy a proponer estos 4 principios para reflexionarlos juntos y que sea la palabra del Señor en este día quien nos ilumine y nos ayude a cuidar nuestro corazón. El primer principio es mantener el corazón en paz. Sin duda es un desafío. La carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 20, dice así: Así el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Es un hermoso texto, ¿sí? Eh, Primero, una manera muy común que el enemigo tiene de desviarnos del camino de Dios o de tentarnos es perturbarnos. La perturbación es la ausencia de paz. Y cuando nos sentimos perturbados, atribulados por alguna situación de la vida, lo primero que perdemos es la claridad y comenzamos a tomar malas decisiones. Porque la desesperación, la angustia, la aflicción no son buenos consejeros. Necesitamos ante un tiempo de dificultad, lo primero es buscar la paz, encontrarnos con Dios, porque la paz tiene una sola fuente y es el Señor Jesucristo. Yo necesito de Él, yo preciso de su ayuda y recuperar esta calma que me permita tomar buenas decisiones, porque la manera que Dios utiliza para solucionar el problema que hoy estamos viviendo son nuestras propias decisiones. Él nos inspira, nos da sabiduría, nos enseña a encontrar el camino que debemos recorrer hacia esa solución. Y los pasos con los que recorremos ese camino son nuestras decisiones. Por lo tanto, frente a una tribulación, lo primero que debo hacer es mantener el corazón en paz. No vamos a permitir que la perturbación devore nuestro corazón, nuestra mente, nos quite la paz. ¿Por qué? Porque la perturbación extingue la claridad y la falta de claridad que provoca malas decisiones. Entonces, en lugar de solucionar el problema, sin querer lo agravamos. No tomemos malas decisiones, hagamos pausa, encontremos en Dios la paz que necesitamos para decidir bien. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Cómo puedo saber si la decisión que voy a tomar es buena? Creo que es una pregunta oportuna. ¿Cómo puedo saber si la decisión que voy a tomar es buena? Considero que una buena decisión va acompañada de ciertas señales, ¿de acuerdo? Es como cuando un avión va a aterrizar de noche, ¿cierto? em, el avión tiene ciertos instrumentos en la cabina que le van indicando su posición o su ubicación. Y según esas indicaciones o las señales que dan los instrumentos, el avión comienza a descender y acercarse a tierra. Los instrumentos le dan las señales, las cifras apropiadas para que el avión comience a acercarse a tierra. Y cuando se está aproximando a tierra, en una noche muy oscura, la pista tiene pequeñas lucecitas, ¿cierto? Que muestran los límites de la pista, que le indican al piloto dónde él debe acercarse para tener
un aterrizaje favorable, óptimo. ¿De acuerdo? El piloto debe dejarse guiar, primero por las señales de los instrumentos del avión y luego por las luces que tiene la pista. Cuando usted y yo vivimos un tiempo de tribulación, sentimos que estamos en medio de una noche muy oscura, pero Dios nos dará señales para acercarnos a tierra, para llegar a buen puerto. Las señales pueden ser un buen consejo de alguien de nuestra confianza. Las señales son también que la decisión que vamos a tomar va acorde o sintonizada con la palabra de Dios, porque el Señor nunca va a inspirar en nosotros una decisión que sea contraria a su palabra o a lo que está escrito en la Biblia, ¿cierto? El Señor siempre es coherente a sus mandamientos. Por lo tanto, si usted necesita tomar una decisión y esta es delicada, haga pausa, piense un momento. ¿Esta decisión que yo voy a tomar es respaldada por un consejo de sabiduría de alguien de mi confianza? Segundo, ¿esta decisión que voy a tomar va acorde a lo que el Señor enseña en su palabra? Y finalmente, ¿esta decisión que voy a tomar da paz a mi corazón? Creo que esas tres señales son fundamentales. El consejo de sabiduría, la sintonía de la decisión con la palabra de Dios y lo tercero, la paz. Y creo que los tres son muy, muy importantes. No tome una decisión precipitada, apurada, porque esto aumenta el riesgo de tropiezo. Yo creo que las decisiones importantes hay que reflexionarlas con calma. No se deje apurar, haga pausa y verá cómo Dios le da las señales oportunas y necesarias para que usted tome una buena decisión y le vaya bien y pueda salir de ese problema que hoy le aflige. Porque para cuidar nuestro corazón necesitamos aprender a vivir en paz, aún en los momentos difíciles. ¿De acuerdo? El segundo principio es evitar juzgar a los demás. Considero que algo que realmente lastima nuestro corazón es poner la mirada o la atención en el defecto del otro. ¿Sabe por qué? Porque en medida que yo miro lo que las otras personas hacen mal, esa es una atención que desvío de poner energía, entusiasmo en lo que yo debo mejorar. Creo que la prioridad es mirar hacia adentro, nuestro corazón, nuestra conducta, y rogar al Señor la luz del Espíritu Santo que nos ayude a mejorar nosotros primero, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Y una tentación tan frecuente del enemigo es que pongamos la atención en lo que hacen los demás y ya no ponemos atención en lo que hacemos nosotros, cuando hay mucho que trabajar en nosotros. Evitemos juzgar a los demás. La palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 1, nos ofrece un texto bellísimo sobre el juicio. Escuche con atención. Romanos 2, versículo 1. Por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Magnífico, ¿no? El texto nos dice que lo que nos molesta en los demás, lo tenemos nosotros. Lo que a usted le incomoda de los otros, usted lo tiene y probablemente lo tenga más severo. Y hablo en primera persona. Lo que a mí me molesta de los demás, yo lo tengo y lo tengo en una medida mayor. Por lo tanto, antes de emitir juicios precipitados, de hablar mal de los demás, hay que hacer una pausa, ver hacia adentro y preguntarnos, ¿en qué necesito mejorar?
¿Qué espacio de mi vida precisa más de Dios? Y abrir nuestra vida a esa acción, a esa potencia del Espíritu Santo. No distraernos en el juicio, viendo qué necesitan los otros, sino más bien con sinceridad, ver hacia adentro, bajo la luz del Espíritu Santo e identificar qué aspectos de mi vida necesitan más de Dios. Y ábrale la puerta al Señor. Llénese de su amor y de su presencia para que así su testimonio sea inspiración para que otros puedan también acercarse al Señor. Creo que un testimonio coherente, de cercanía, de amor a Dios, es un instrumento muy grande de evangelización. Cuando vemos que alguien sirve con mucha caridad, con entusiasmo, con alegría, es sin duda una escena que nos anima también a servir, a dar la vida por amor a Dios y a los demás. Que su vida y la mía tengan ese condimento, esa gracia del Espíritu Santo que nos ayuda a inspirar a otros en silencio, sin decirles gran cosa, sino solamente con las obras y el buen testimonio. Necesitamos vencer el juicio a los demás, incluso cuando ese juicio tiene un porcentaje de verdad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el juicio tiene un porcentaje de verdad. Cuando usted ve que alguien tiene mala conducta y esa mala conducta le afecta. Le ofrezco un ejemplo. Pensemos un momentito en papá o mamá que tienen un mal hábito, están desviados del camino del Señor y esos hábitos afectan a sus hijos. ¿Eso es verdad? Indudablemente. Es 100% cierto. Pero a ver, usted que es hijo y de alguna manera ha sido afectado por el testimonio negativo de papá o mamá. Si usted los juzga, los apunta, ¿eso cambia lo que usted vivió? No, no cambia. Segundo, ¿eso cambia a su papá o a su mamá? Tampoco. El juicio no cambia a nadie. Entonces, ¿qué hacer para generar un cambio? Primero, si usted lastimosamente vivió un mal ejemplo, lo primero que puede hacer es no lo repita, no lo replique, no juzgue, no apunte, no se enoje, no pelee con la persona que tuvo un mal ejemplo. Eso no adelanta en nada. Lo primero que puede hacer es no lo replique. Usted haga lo contrario, ¿de acuerdo? Y segundo, cuando usted ha recibido de alguna otra manera, porque hablamos de papá y mamá, pensemos también en su jefe en el trabajo, pensemos en su profesor o profesora en el colegio, su docente en la universidad, pensemos también en algún líder de iglesia, ¿no? Que no dio un buen ejemplo. Bueno, hay infinidad de situaciones en las que esto pasa, donde alguien que está en el liderazgo no se comporta de forma coherente. ¿De acuerdo? No se enoje, no juzgue, no hable mal, eso no adelanta en nada. Lo que sí adelanta en su vida espiritual es no repita el mal ejemplo. ¿De acuerdo? No lo repita. Y segundo, rece por esa persona. Yo soy un convencido que uno de los actos de caridad más grande que podemos tener por las demás personas es orar por ellas. Elevar una oración sincera a Dios y decirle, Señor, te presento a esta persona, sus fragilidades, sus caídas, y te pido lo fortalezca, te pido lo llenes de tu presencia y lo ayudes, Señor, a cambiar. Esa oración, pidiendo la conversión del otro, es una oración que Dios siempre responde. Porque si algo es voluntad de Dios, es que lo conozcamos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios quiere darse a conocer a la vida de todos y que todos podamos conocer la verdad. Así que si usted en su día a día le toca lidiar con personas difíciles, si tal vez esa persona difícil es su jefe, su docente, su profesor, su papá, su esposo, su esposa, un líder en la iglesia, etcétera, no juzgue, no repita el mal ejemplo y rece. Verá cómo la oración tiene tanto poder, la oración es persuasiva.
delante de Dios. La oración toca el corazón del Señor, especialmente si es una oración donde pedimos por la conversión de alguien que necesita acercarse a Jesús. Así que frente a la tentación del juicio, vamos a responder con oración. Y termino este segundo principio con una idea. Tengo la impresión de que el juicio y el chisme son primos hermanos, van casi siempre de la mano, porque el que juzga le cuesta guardar silencio. No sé por qué esto es así, ya es una impresión mía solamente. Puede que usted coincida conmigo, pero el juicio y el chisme son primos hermanos, van de la mano, porque la persona que juzga le cuesta muchísimo guardar silencio. Siempre va a hablar del defecto del otro, ¿de acuerdo? Y esto es muy nocivo, indudablemente nocivo para quien es víctima del chisme, ¿no? Para quien se habla mal. Incluso si lo que usted dice es cierto, si esa persona tiene un mal hábito y usted está difundiendo ese mal hábito, criticándolo, tropezando en un chisme, aún eso está mal. ¿Por qué? Porque usted está vulnerando o lastimando la dignidad de un hijo de Dios, de un hermano suyo. Cuando alguien tropieza, ¿sabes? Un acto de caridad enorme. Guarde silencio, no hable mal, no difunda el tropiezo, respete la dignidad del otro, rece a Dios. Y si alguien difunde el error, dígale, no hable de esa persona, no hable mal, rece, deséele el bien. Yo creo que si usted está luchando con el chisme, eh, vamos a trabajar desde la raíz. Le propongo eso. La raíz del chisme siempre es el juicio. No juzgue, mire hacia adentro, mire sus defectos, póngase a trabajar en esos defectos y verá cómo paulatinamente el chisme en su vida comienza a perder fuerza. Porque si usted ya no juzga a los demás, no alimenta el chisme y lo erradica, ¿me entiende? Y creo que eh, es muy importante, es virtuoso frente al defecto del otro practicar el silencio y la oración. Triste es hacer leña del árbol caído, hablar del hermano que ha tropezado. No, eso es triste. No, no, no. Estamos para levantar, estamos para animar, estamos para comprender el defecto del otro, porque también nosotros tenemos defectos, ¿no? Soy plenamente consciente de mis debilidades, por eso es que trato de ser considerado con la debilidad del otro. Somos hermanos, caminamos juntos, nos ayudamos los unos a los otros y confiamos que con la bendición del Señor podemos salir adelante, ¿sí? Podemos vencer el juicio, podemos crecer espiritualmente con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser instrumentos de bendición para otros, sencillamente con nuestro testimonio, de hacer el bien, de guardar silencio, de tratar de ser fieles a Dios, ¿no? Siempre con su auxilio y con su bendición. ¿De acuerdo? Vamos a recapitular un poquito estos dos principios. Les propuse 4 al iniciar el programa. Creo que con la ayuda de Dios nos va a dar el tiempo de darle unas pinceladas a los 4. Hay mucho que profundizar, pero pienso que con los textos usted en su casa puede darse unos minutitos y tratar de hacer una reflexión personal, ¿no? Eso nos ayuda a todos. El primer principio, recuerde, para cuidar el corazón es mantenerlo en paz. ¿Cómo mantengo el corazón en paz? Haciendo pausa, tratando de no tropezar ante la tentación de la perturbación, ¿de acuerdo? Pidiendo a Dios señales para tomar buenas decisiones, rogando siempre al Espíritu Santo nos dé sabiduría para no profundizar en el problema, sino ir saliendo paulatinamente de él. Cuido mi corazón cuando lo mantengo en paz y venzo la tentación de la perturbación. El segundo principio es evitar juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos a los demás, detenemos nuestro progreso espiritual, porque esa fuerza que debiéramos invertir en nosotros para
agilizar el camino y crecer, lo estamos invirtiendo en hacer daño, en juzgar a otro. Y decía que el juicio es prima hermano ¿de qué? Del chisme, porque normalmente quien juzga le cuesta guardar silencio. Entonces es sabio, frente al defecto del otro, guarde silencio. ¿Sí? Si usted tiene confianza con esa otra persona, acérquese, corríjalo en privado, hable con él, con ella con mucho cariño, animándolo a cambiar. O si conoce a alguien que pudiera ser instrumento para ayudar al otro, acérquese a esa persona y dígale, mire, he visto esta conducta, usted que es de su confianza, de su cercanía, hable con él, con ella, ayúdele a avanzar. Eso nos hace bien, ¿no? Yo considero que la fraternidad, el silencio, la oración permite que todos podamos avanzar en el camino del Señor. ¿De acuerdo? El tercer principio para cuidar nuestro corazón, porque de él brota la vida, es preservarlo de la ira y la falta de perdón. Uy, no hay ninguna persona con quien estoy enojado. Ese es el ideal, ¿no? Que podamos mirar nuestro corazón y decir, no hay ninguna persona con la que esté enojado o enojada. Ahí hay que apuntar para cuidar nuestro corazón. Y la carta a los Efesios, en su capítulo 4, versículos 26 y 27, dice así: enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Fantástico, voy a repetir eso. Y no den lugar al diablo, pero, ¿sabe? Em, Considero que la ira y la falta de perdón dan lugar al enemigo. Permítame explicarle por qué. Aquí el apóstol plantea lo siguiente: enójense, pero no pequen. ¿Cómo es eso? ¿Uno se puede enojar y no pecar? ¿Correcto? Se puede. Le explico cómo. ¿Sí? El enojo es un sentimiento, ¿de acuerdo? Una sensación interior. Usted puede enojarse por distintos motivos. ¿Sí? Cuando el enojo se convierte en un pecado, cuando el enojo se traduce en palabras, en actitudes o en acciones. Yo puedo sentir enojo, pero si ese enojo lo ofrezco al Señor en la oración, lo conservo en silencio y se lo entrego, no se traduce en una actitud, en una palabra o en una acción, el enojo no es pecado. ¿De acuerdo? Usted sintió la tentación de decir algo fuera de lugar o de hacer algo de manera precipitada, ¿sí? Dejar salir esa ira, pero no lo hizo. O de tomar una actitud, ¿qué es una actitud? Una cara fea, ¿no? No, usted no tradujo su enojo de ninguna de estas maneras. Por lo tanto, eso no es un pecado, ¿sí? Y más bien usted procuró reconciliarse con la persona que le ofendió, disculpar, dejar pasar la falta. Eso es grandísimo delante de Dios, porque el perdón, el ejercicio del perdón es una de las muestras más claras de la presencia de Dios en nosotros. Entiendo que el perdón no es natural para ningún ser humano, o sea, no nos brota del corazón. Necesitamos una intervención sobrenatural. Precisamos de forma indispensable la fuerza de Dios para que sea Él quien nos ayude a dejar pasar la ofensa, a que ese malestar que sentimos producto de la ofensa no se traduzca ni en una actitud, ni en una palabra, ni tampoco en una acción. Por eso, enójense, pero no pequen. Te ofendieron, te dolió, te molestó, pero inmediatamente esa molestia elévela a Dios. Póngala en manos de Él. No tropiece. ¿Por qué? Porque la ira, el enojo, va a lastimar su corazón. Le va a quitar la paz. Le va a drenar fuerza, le va a generar desánimo. No le dé espacio. Usted merece mucho más. Usted es hijo de Dios.
usted no entre en esa misma dinámica de comportamiento de la persona que le ofendió. ¿Por qué? Porque cuando me ofende y respondo con otra ofensa, me pongo exactamente en el mismo lugar de la persona que me lastimó. No, nosotros damos la otra mejilla, nosotros respondemos con silencio y con oración, nosotros no entramos en esa dinámica de ofensa. Nosotros queremos replicar el buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando era juzgado injustamente, no respondió con la misma moneda. Siendo insultado, no insultó. Siendo ofendido, no ofendió. Porque sabía que hay un Dios justo que todo lo ve, que da a cada uno según su obra. Así dice la palabra, ¿no es cierto? Nosotros no nos ponemos a juzgar a nadie. No tomamos la posición de Dios, respetamos tanto la grandeza de Dios que sabemos que no es nuestra tarea juzgar a nadie. Lo dejamos en sus manos. Sabemos que Él es justo, es bueno, misericordioso y dará a cada uno según su obra. Así está escrito. Y permanece nuestro corazón en paz. Seguimos adelante. Hay mucho bien por hacer. No se distraiga en palabras o en actitudes que a usted le ofenden. No se distraiga en eso. No se quede en eso. Siga avanzando. La vida es un regalo de Dios y realmente hay que invertirla lo mejor que podemos. Enójese, pero no peque. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente suelte. Rápidamente disculpe, rápidamente ofrezca a Dios ese malestar que usted siente. No se estacione en ese momento y siga avanzando. Verá cómo su corazón sana, su corazón se libera y el camino de fe se hace más ligero. ¿De acuerdo? Cuarta idea o principio para cuidar el corazón es renunciar al orgullo. Esto no es fácil, renunciar al orgullo. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 3, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. El orgullo. Si hay una oración de liberación que es muy efectiva, ¿sabe cuál es? Es abrir el corazón con humildad a la voluntad de Dios. Una oración de liberación muy potente es la siguiente. Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sabe? Porque el orgullo es esa terquedad interior que nos hace aferrarnos a personas, a situaciones que no son voluntad de Dios. Al orgullo le gusta aferrarse a aquello que no es voluntad de Dios. Cuando la humildad es soltar, vaciar, dar espacio de lo que yo considero bueno a lo que es bueno para Dios. ¿Sí? El orgullo se alimenta de lo que yo quiero, de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Si esto puede, anótelo, creo que vale la pena. ¿De qué se alimenta el orgullo? De lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo pienso. Cuando el yo está en el centro y ocupa el espacio que le corresponde a Dios, el corazón no va a estar en buen estado. No va a estar. Porque se encuentra ocupado de alguien que no le corresponde. Entonces, hay que dejar a un lado el yo y ponga en su lugar la persona de Jesucristo. Su amor, su palabra, su presencia, y verá cómo Dios sabrá iluminar su interior, darle tranquilidad, renovar su alma, fortalecerlo. No hay mejor manera de cuidar el corazón que renunciar al orgullo. Porque mi vida no es para que sea o para que se haga lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo pienso. ¿Sabe por qué? Porque yo soy imperfecto. Yo puedo querer cosas que no me convienen. Es una paradoja, pero es real. Yo puedo querer cosas que no me convienen, que no me van a hacer bien en el tiempo. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué las cosas se dan de una manera y no de otra. Dios sabe.
uno aprende en el tiempo a dejar de resistirse a Dios y soltar. Bueno, si se dio, se dio. Si no se dio, no se dio. Ya está. Dios sabrá. Hay que seguir adelante. Hay que tomar la mano en el arado y seguir avanzando. Hay que seguir abriendo surco. Hay que seguir sembrando. La obra no se puede detener. Hay que continuar. Y confiamos plenamente en la voluntad del Señor. Dios sabe lo que hace. Esa es una oración que a mí me da mucha paz. Dios sabe lo que hace. Yo no lo sé. A mí se me escapan muchísimas cosas del mapa. Hay otro montón de situaciones que yo no puedo pronosticar. Confío mi porvenir en manos de Dios. Él sabrá. Y me da mucha tranquilidad saber que en ese porvenir está Dios, que Él obra siempre para bien. Me lo ha mostrado tantas veces, se lo ha mostrado a usted también. Dios siempre obra para bien. Y le damos gracias porque Él es siempre bueno, porque Él es fiel. Aunque nosotros tropecemos 1000 veces, Él sigue siendo fiel y Él nos sostiene. Así que hoy le propongo, con muchísimo cariño, con el respeto que usted se merece, 4 principios, 4 ideas, 4 textos de la Sagrada Escritura que nos pueden ayudar a guardar nuestro corazón, a protegerlo. Primero, cuide su corazón y manténgalo en paz. ¿Cómo yo preservo mi corazón en paz? Vaya a la fuente de la paz, que es Dios, y pídale siempre tomar buenas decisiones, que no hagan crecer la perturbación, sino que la disminuya. ¿De acuerdo? El segundo principio para cuidar nuestro corazón es evitemos juzgar a los demás. Juzgar es distraerse, juzgar da pie al chisme, juzgar deteriora el buen ánimo. No, no. Miremos hacia adentro. ¿En qué necesito yo mejorar? ¿Qué espacios de mi vida precisan más de Dios? ¿De acuerdo? Y en eso vamos a trabajar. Y frente al error del otro, rezamos, guardamos silencio, lo respetamos profundamente y confiamos que Dios hará su obra en cada mente y en cada corazón. Tercero, nos cuidamos de la ira y el enojo. Enójese, pero no peque. No permita que el enojo se traduzca en actitudes, en palabras o en acciones que lastimen a otros o lo lastimen a usted. La ira y el enojo no traen nada bueno. ¿De acuerdo? Em, Nos preservamos del mal. Y cuarto, que creo para mí es uno de los más importantes. Vamos a tratar de cuidar nuestro corazón, queridos amigos y hermanos, renunciando al orgullo. No, no ocupamos nosotros el centro, el ego, el yo, no, no. Démoselo a Jesús. Cuidamos nuestro corazón resistiendo al orgullo. Esta es una batalla hasta que Jesús nos llame, indefinida, de acuerdo a la que siempre hay que mantener la guardia alta, dándole a Dios el lugar que necesita. ¿De acuerdo? Y para concluir vamos a orar, vamos a ofrecer en este día su vida, sus intenciones al amor y a la misericordia de Dios nuestro Padre. Ahí donde usted se encuentra, oremos juntos. Acompáñeme a elevar una plegaria de confianza a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día ruego que tu presencia descienda sobre cada persona que me ve, me escucha y me acompaña en oración. Derrama tu Espíritu Santo en los lugares de trabajo, en los medios de transporte, en las casas. Fluya tu presencia a través de los medios de comunicación y las redes sociales y regala paz a tus hijos, a tu pueblo, a personas que hoy viven tribulaciones, preocupaciones, que no ven el camino de la solución. Dales consuelo, Señor. Dales una palabra, un consejo, que en el día a día vos podás acercarte a ellos, Señor, a través de señales, de manifestaciones muy diversas, porque tu amor es cercano y sabe cómo llegar al corazón de cada uno de tus hijos. Bendice especialmente a quienes hoy están transitando un periodo de enfermedad. Concédeles alivio, salud. Líbralos, Señor, de todo mal, con el amor y la presencia de tu Espíritu Santo. Bendice los hogares,
bendice los trabajos y tareas de cada día, y que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, recibamos tu bendición y tu compañía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.